faltará, junto a delicados pastos me hará descansar, y para el río tranquilo no hay quien me pueda conducir. Soy oveja que precisa de un pastor. Qué bueno es reencontrarnos al inicio de un nuevo trimestre. Bienvenidos. Hoy estudiamos la lección número 1, cuyo título es Siempre aquí. El versículo para memorizar dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4. Es tiempo de orar. Al orar, nuestros problemas se irán, su paz llenará nuestro ser. Al orar. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos da de iniciar un nuevo trimestre. Por favor, Señor, sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. El mensaje de la lección es: Dios envía su Espíritu Santo para ayudarnos. ¿Te has sentido solo o sola alguna vez? ¿Deseas tener a alguien con quien compartir cuando pasas por situaciones difíciles? Jesús tenía un amigo y auxiliador. Ese mismo amigo y auxiliador desea formar parte de tu vida ahora mismo. Cuando trabajaba en el taller de carpintería, Jesús oyó hablar de un predicador que enseñaba junto al río Jordán. Comprendió que era la persona que había sido enviada con el fin de preparar a la gente para las buenas nuevas del Evangelio. Jesús guardó las herramientas, se despidió de su familia y se dirigió hacia el Jordán. Aunque aquel predicador era su primo Juan, Jesús y él no se conocían. Jesús al comienzo se limitó a escuchar lo que Juan predicaba acerca del Mesías que vendría. Hablaba palabras de ánimo dirigidas a los pecadores. Juan hacía declaraciones que expresaban un fuerte reproche para los hipócritas que habían ido a juzgar su obra. Jesús observaba mientras Juan bautizaba a las personas que se arrepentían de sus pecados. Poco después, Jesús le pidió a Juan en forma insistente que lo bautizara. Aunque Juan protestó al comienzo, finalmente lo bautizó. Había estado orando para recibir una señal que le permitiera reconocer al Mesías cuando llegara. Después que Juan bautizó a Jesús, cuando éste salió del agua, el cielo se abrió y Dios envió al Espíritu Santo en forma de paloma para que se posara sobre Jesús. Juan lo aceptó como la señal que había estado esperando. Después del bautismo de Jesús, el Espíritu lo hizo comprender que necesitaba aislarse por un tiempo para hablar a solas con su Padre Celestial. De esa forma, obtendría una comprensión más profunda de su misión en este mundo. Jesús ayunó y se comunicó con Dios durante los 40 días siguientes. Cuando terminó ese periodo, Satanás se presentó y lo tentó 3 veces. Pero Jesús logró rechazarlo en cada ocasión utilizando pasajes de las Escrituras que el Espíritu Santo le ayudó a recordar. Así lo dice en Mateo, capítulo 4, versículos 4, 7 y 10. En el Getsemaní, Jesús reconoció que había concluido su obra en este mundo. En pocas horas lo arrestarían, uno de sus discípulos lo traicionaría,
lo juzgarían como a un delincuente común y sería condenado a morir de la forma más humillante que existía en aquel tiempo. Para eso había venido a este mundo, de modo que no estaba preocupado por sí mismo, pero sentía gran inquietud por sus discípulos que lo habían acompañado durante 3 años. Sabía que no comprenderían lo que estaba por suceder. Había procurado con frecuencia explicárselo, pero no habían entendido que él no sería un rey terrenal. Jesús comentó esto con su Padre y le pidió que enviara al Espíritu Santo a este mundo después que él regresara al cielo. El Espíritu Santo reconfortaría, iluminaría y guiaría no solo a los discípulos, sino a todos los creyentes hasta el regreso de Jesús en gloria y majestad. Jesús también pensó en el comienzo de su ministerio. Jesús ansiaba comunicar a sus discípulos las buenas nuevas acerca del Espíritu Santo, el mejor amigo de cada creyente. Se sintió feliz al pensar que el Espíritu los reconfortaría y los guiaría. Y a diferencia de Jesús, el Espíritu Santo nunca se alejaría de ellos. En el cielo, 40 días después de la ascensión de Jesús al cielo, él decidió que había llegado el momento de cumplir la promesa que había hecho a sus discípulos. En la tierra, los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, orando, alabando a Dios y confesando sus pecados. Jesús envió al Espíritu Santo en forma de una fuerte ráfaga de viento que se sintió en todo el aposento y en unas lenguas de fuego que se posaron en la cabeza de cada persona presente. Los discípulos se sintieron de inmediato rebosantes de energía. Ya no sintieron temor. Aumentó su capacidad para entenderlo todo. Salieron a las calles alabando a Dios y predicando el Evangelio. Los peregrinos que habían llegado de diferentes partes del mundo para asistir a las festividades de la Pascua escucharon las buenas nuevas de boca de los discípulos y cada uno las escuchó en su propio idioma. Los discípulos sanaron enfermos, expulsaron demonios y realizaron otros milagros en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Epílogo. Jesús prometió enviarnos también el Espíritu a nosotros. Lo único que tenemos que hacer es pedirlo. Recordemos el versículo para memorizar. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4. El mensaje de la lección es: Dios envía su Espíritu Santo para ayudarnos. Entramos a la actividad del sábado. Resuelve el acertijo titulado Conocimiento Bíblico. Estas son las instrucciones. Llena los espacios en blanco con la primera letra de cada una de las respuestas. Estas letras forman el nombre de alguien que Jesús prometió vendría a ayudarnos si se lo pedíamos. Por otro lado, comienza a memorizar el texto clave y cantemos la alabanza Cuando Cristo vino a mi corazón. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el dolor. Es tiempo de orar. Querido y buen Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias por la lección que acabamos de estudiar. Ayúdenos, Señor, a practicar esas enseñanzas y a pedir su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.